Ok, compañeros, como tal vamos a iniciar con lo que sería la conferencia del curso de estructura de datos sección C. Aquí tendríamos a nuestro conferencista Tomás Alexander Morales aquí, que nos va a estar apoyando con el tema del curso, ¿verdad? Entonces, te dejo ahí el espacio, Tomás. Excelente, gracias Marcos. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, como ya les había dicho. Perdonen si no se me mira muy bien la cara, pero es que actualmente estoy saliendo de unas reuniones del trabajo, entonces pues ahorita me tocaría movilizarme, pero pues todavía tenía esto pendiente, entonces vamos a avanzar con esto. Voy a apagar mi cámara también y vamos a avanzar. Bien, mi nombre es Tomás Alexander Morales Aquic. Yo soy estudiante también de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Actualmente estoy en el último semestre. ¿Qué más les puedo decir? Actualmente me encuentro desarrollando, estoy en el mundo laboral, entonces pues vamos a abarcar un poco de esas preguntas si tienen dudas al final de la conferencia. Yo, al menos a mí, era algo que siempre me interesaba, quiera que no, en algún punto de la carrera como que llama un poco la atención, pero lo iremos abarcando poco a poco. Entonces, igual si tienen dudas, preguntas o lo que sea, pues me van diciendo, no hay ningún problema. Y pues, permítanme, ahorita vamos a comenzar con esto. Realmente, acá, listo. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Realmente es algo simple, es algo sencillito. Entonces, por ejemplo, seguramente ya han de haber avanzado, ya han de haber visto grafos, ya han de haber estudiado estructuras de datos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros vamos a abarcar un poco acerca de la tecnología de grafos en el mundo actual. Este tema cuesta un poco en el sentido de que personalmente yo no he tenido un acercamiento donde yo diga, ok, se ven N cantidad de recursos o N cantidad de casos, ¿verdad? Sino más bien lo he visto en uno muy puntual y pues ese es el que del que les voy a hablar más adelante. Sin embargo, pues veamos un poco acerca de la tecnología de grafos en general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros usualmente tenemos, no sé, se me ocurre en este momento usar Google Maps, Waze, cosas por el estilo. Ese tipo de tecnología, ese tipo de algoritmos se basa en grafos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un nodo que viene siendo un lugar y ese lugar pues tiene marcado una referencia en el sistema o como sea. Y al final tenemos un algoritmo que de un punto A a un punto B nos va a calcular una arista o una distancia y va a tener un coste, ¿sí? Se pudiera hacer un ejemplo, pero como les digo, iremos avanzando poco a poco. Entonces, la importancia de la tecnología de grafos, pues primero vamos a definir qué es un grafo, ¿verdad? Al final de cuentas, un grafo es una colección de nodos y aristas que representan entidades y sus conexiones. ¿Qué significa un nodo? Al final de cuentas, un nodo es una entidad que va a representar un punto de partida o un punto en el espacio donde nosotros vamos a poder definir, qué sé yo, una entidad, una ubicación o una entidad de hashing o una persona pudiera ser, ¿sí? Al final esto es como una clase, veámoslo así, una clase. Pero a diferencia de una clase, pues un nodo siempre va a tener una referencia que apunte a algo, ¿ya? O sea, un nodo siempre va a tener una referencia que apunte a algo. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, un nodo lo que nosotros necesitamos son relaciones entre los otros nodos, ¿ya? Una relación que apunte a otro nodo. Esa conexión entre los nodos es a lo que nosotros le llamamos aristas, ¿sí? Entonces, las aristas pueden existir siendo unidireccionales o bidireccionales y tienen costos. Eh, Permítanme. Entonces, nosotros podemos ir abarcando acerca de esto. Y listo, perdón, como les digo, es el trabajo. Ok, ya lo silencié. Entonces nosotros vamos a tener nodos, vamos a tener aristas, ¿sí? Entonces esas entidades van a tener un coste o una relación, entonces esa arista va a representar ese coste o relación, ¿ya? ¿Sí? Entonces esas son las conexiones que a nosotros nos van a servir para definir una lógica. Por ejemplo, en las redes sociales pudiéramos definir esta conexión como una amistad. O sea, se estableció una amistad, se estableció una arista entre dos nodos de tipo persona en una aplicación del tipo red social, pudiera ser, ¿sí? Entonces,
Igual, como les digo, si tienen dudas o lo que sea, pues pueden preguntar, no pasa nada. No tengan pena, interrúmpanme, no se preocupen. Y bueno, aplicaciones cotidianas. Los grafos están detrás de aplicaciones como navegación, como en redes sociales, recomendación de productos. Por ejemplo, cuando ustedes al final de cuentas, no sé, van a comprar algo en Amazon, se me ocurre. Van a comprar, no sé, se me ocurre una refrigeradora, pudiera ser. Entonces, esa refrigeradora pudiéramos tenerla en un grupo de nodos de tipo electrodomésticos, ¿ya? Entonces, ese tipo de refrigeradora tiene relaciones con otros electrodomésticos. Entonces, digamos, nosotros pudiéramos hacer una sugerencia de nivel N. Cuando me refiero a nivel N, es decir, de primer nivel pudiera ser otro tipo de refrigeradora, se me ocurre. De nivel 2 pudiera ser, ok, ya no son refrigeradoras, sino algún complemento de, quizá no necesariamente directo no un complemento de la refrigeradora, sino más bien en cuestión de electrónicas de cosas para cocina. Pues se me ocurre un microondas, por ejemplo, un tostador, cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de recomendaciones son las que nosotros vamos a ir armando, o las que se van armando en base a nodos, en base a aristas, ¿sí? Entonces, igual en las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener lo que habíamos mencionado antes, nodos de tipo persona y nodos de tipo publicación, pudiera ser. Entonces, una persona va a tener relaciones con sus publicaciones y va a tener relaciones con otras personas, ¿sí? O sea, relaciones de tipo nodo a nodo, ¿sí? Ok, entonces la historia de la teoría de grafos se originó con el problema de los puentes de este señor, realmente ni siquiera intentaré pronunciar el apellido, resuelto por Euler en el siglo XVIII. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedía es que se estaba buscando una manera de recorrer varios puentes, si no estoy mal, utilizando la menor cantidad de recursos, en este caso tiempo, cansancio, etcétera, ¿verdad? Es lo que hablábamos en un inicio. Si nosotros usamos maps para ir de un punto A un punto B, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros lo que visualizamos realmente nada más es un mapa ya trazado, ¿sí? Un mapa trazado que nos lleva del punto A al punto B. Pero ¿cuál es la lógica que existe detrás de esa aplicación o cuál es la lógica que existe detrás de ese plano o ese trazo, esa trazabilidad? Lo que realmente existe es un algoritmo que en base a nodos, ¿sí? Ubica dos puntos y va a tratar de hacer que nosotros lleguemos del punto A al punto B con la menor cantidad de recursos posibles. En este caso puede ser, incluso no sé si ustedes han visto, pero hay aplicaciones tipo Waze, si no estoy mal, que dan la posibilidad de estimar qué es lo que uno quiere como economizar, por llamarlo de alguna manera, optimizar, si es tiempo o si son recursos. Entonces, muchas veces esto va de la mano, pues, pero, por ejemplo, digamos que del punto A al punto B hay una línea recta que realmente son como, no sé, 500 metros, ¿sí? Pero hay demasiado tráfico, entonces me voy a tardar 2 horas, pero puedo ir a dar una vuelta, o sea, redondear toda esa línea de tráfico, pero ya son 2 kilómetros, entonces, pero en eso no me voy a hacer 2 horas, me voy a hacer 1 hora. Entonces, en recursos del combustible, del vehículo y demás, sí es mayor, por supuesto. Pero en cuestión de tiempo, pues yo voy a ir y recorrer una distancia más larga, pero no voy a estar tanto tiempo en cola, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos permite, digamos, la teoría de grafos o los grafos en sí, el poder como plasmar o visualizar de una mejor manera. Tenemos relevancia en Big Data, dado que los grafos modelan relaciones complejas en Big Data, permitiendo descubrir patrones y tendencias. Volvemos a lo mismo, digamos, en las recomendaciones de productos lo que se busca hacer es como, por ejemplo, es empezar a obtener relaciones en productos o en categorías o cosas por el estilo donde nosotros realmente vayamos personalizando ciertas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Con un algoritmo de que ellos tienen, ¿verdad? Realmente es un algoritmo ya propio que lo que hace es buscar este tipo de relaciones y poder realizar predicciones de lo que nosotros vayamos a buscar. Por ejemplo, si estamos comprando snacks salados, se me ocurre Doritos, Chetos, lo que ustedes quieran,
al final de cuentas, el algoritmo dice, ok, está comprando comida, seguramente va a necesitar bebida, ¿ya? Está comprando alimentos, va a necesitar bebida, entonces ya nos sugiere, pues no sé, tenemos tal vino, tenemos tal gaseosa, tenemos agua pura, tenemos bebidas energizantes, tenemos bebidas naturales, lo que sea, ¿sí? Entonces lo mismo en Big Data, lo que se está tratando de hacer es descubrir patrones, tendencias, predecir, ¿sí? ¿Cuál es qué es lo que nosotros vamos a necesitar en un punto dado, ¿ya? En ámbitos de aplicación, realmente las aplicaciones, pues es lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? En redes sociales, pudiera ser. En ciberseguridad e inteligencia artificial. ¿Por qué en inteligencia artificial? Porque al final de cuentas, nosotros lo que estamos haciendo cuando hacemos, seguramente ustedes han utilizado ChatGPT o ChatGPT, como quieran decirlo. Nosotros generamos nodos, ¿sí? O sea, digamos, es un ejemplo, ¿verdad? Digamos, nosotros generamos cada prompt anterior es de alguna manera visualicémoslo o tratemos de generar un ejemplo con eso. Cada prompt anterior va a ser uno, ¿sí? Y el prompt que yo estoy escribiendo de manera actual va a ser una continuación de ese nodo. Entonces tiene relación, podemos ir a traer información de lo anterior, pero si nosotros lo hiciéramos, imaginémoslo como más plano, ¿sí? Como que en una sola línea, o sea, digamos, en una sola entidad para almacenar esa información va a crecer demasiado y no va a tener como que muchos puntos de mejora. No estoy seguro si la versión de paga, perdón, si la versión gratuita también lo permite. Pero hay una parte donde nosotros podemos tener habilitada la parte de memoria, no recuerdo cuál es exactamente, pero lo que hace es que nosotros vamos a tener cierta conexión o cierta relación, o sea, como que la inteligencia artificial va a tratar de obtener o de hacer predicciones en base a lo que nosotros ya hayamos hecho en otro prompt, en otro proyecto, en otra, ¿sí? Entonces, pues esto pudiera ser, ¿verdad? O sea, digamos, este tipo de aplicativos, los nodos al final nos sirven para esto, generar como patrones, tendencias y poder irlo visualizando, realmente plasmado, ¿verdad? Analogías sencillas, por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo lo que les mencioné, ¿verdad? La red social, siento que es una de las analogías más simples. Nosotros podemos ir generando publicaciones, agregando reels, lo que sea, entonces eso se va a ir armando uno a uno en el nodo principal, el nodo base, como quieran verlo. Recomendaciones y sistemas de recomendación. Por ejemplo, tenemos usos de grafos en recomendaciones. Por ejemplo, los sistemas de recomendación, que es lo que les mencionábamos anteriormente, de preferencias y demás, modelan usuarios y productos como un grafo, facilitando conexiones entre ellos. Porque, pues, como les digo, es más fácil tenerlo así en algo que realmente son solo como sugerencias y demás, a tenerlo como algo clásico, ¿verdad? Algo como más, quizá no llamarlo clásico, sino más bien ortodoxo, pudiera ser en una base de datos relacional, se me ocurre. Entonces ya no verlo en una base de datos de tipo grafo, sino en una base de datos relacional. A veces es un poco menos flexible con alguna de estos enfoques. Entonces, cuando nosotros manejamos grafos, a veces es como un poco más flexible el poder llevar este tipo de situaciones. Lo que hemos mencionado, conexión entre usuarios y contenidos, filtrado colaborativo, porque buscamos patrones entre las conexiones de usuarios para realizar recomendaciones ajustadas y precisas a lo que el nodo base o al nodo, en este caso, del colaborador, de la persona, como quiera que se llame, pues se va a ajustar a relaciones previas, es decir, categorías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Netflix usa grafos de hábitos para aplicar algoritmos de recomendación personalizadas. Es decir, ustedes miran películas de género de comedia, seguramente le va a estar recomendando películas de comedia. ¿Sí? De terror, pues de terror. Y cosas por el estilo. O si, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser por categorías, también pudiera ser por actores. ¿Sí? Pudiera ser por actores, pudiera ser por año, pudiera ser por directores. En fin, un sinfín de relaciones entre nodos. Se aplican redes neuronales sobre grafos para analizar datos y ofrecer sugerencias más afinadas. Esto es lo que viene siendo como parte del Big Data, ¿verdad? O sea, realmente este tipo de situaciones no son cosas nuevas, realmente son cosas que ya se venían dando. Pues Amazon también utiliza grafos de compra para sugerir productos. Los grafos permiten descubrir grupos de usuarios con gustos similares y recomendar nuevos productos relacionados.
Esto es bien interesante en el sentido de que ya no manejamos al nodo como un ente individual, sino más bien en base a un nodo que tiene ciertas conexiones con otros nodos de tipo categoría, de tipo lo que sea, nosotros podemos analizar que hay como diversos nodos que tienen relación con esa categoría, entonces ya no lo vemos como de nodo a categoría, sino más bien de categoría a nodo. Sería, realmente sería un nodo de tipo categoría a nodos de tipo usuario, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Podemos utilizar como esa información para poder segmentarlo por grupos de nodos, ¿sí? Ya tendríamos un grupo de nodos, ya pudiéramos hacer recomendaciones, pudiéramos estar, ¿ya? Digamos, en una red social, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, digamos, un grupo de personas estando en un mismo grupo, en una comunidad, al final de cuentas le va a empezar a aparecer cosas similares y vamos a empezar a tener relaciones en el sentido de que, por ejemplo, yo no sigo una página y de repente publicó algo y quizá, como les digo, ¿verdad? Yo nunca la había visualizado, pero alguna de mis conexiones sí y reaccionó a la publicación. Entonces, por esa arista de relación, nosotros vamos a poder realizar visualizaciones sobre esos nodos, ¿verdad? Em, los grafos pues transforman datos complejos en recomendaciones útiles, haciendo experiencias pues más personalizadas. En la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, pues los grafos ayudan a máquinas a manejar relaciones complejas entre datos. ¿Ya? Es lo que mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Realmente, pues, sería eso. El, pues al final nosotros los grafos los utilizamos en la IA y en el aprendizaje automático, como habíamos mencionado. Entonces tenemos grafos de conocimiento, grafos de comprensión del contexto, asistentes inteligentes, redes neuronales, que al final las redes neuronales pues son nodos, son grafos, o sea, es un grafo. Aplicaciones de detección de fraudes. Eso también ayuda bastante en ese sentido, dado que nosotros podemos, pues, como habíamos dicho, ¿verdad? Inteligentes, cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, eh, bases de datos orientadas a grafos. O Eh, sea, nosotros disculpa que disculpa que te interrumpa ahí. ¿Me escuchas? No. Hola. tenemos estructuras de datos interconectadas. Tomás, creo que se está entrecortando un poco la llamada. Las bases orientadas a grafos son ideales para manejar datos interconectados. Ahorita se vuelve a conectar con varios. Más seguro la señal. Sí, es la señal. Ahorita entra, no. ¿Qué tal? No sé si me escuchan ahora. Sí, ahí está. Fino, fino. Nítido. Buena onda. Sí, es que les comento, fíjense que hoy me tocó hacer unas visitas y todo, entonces ando en el parqueo de una tienda. Entonces, seguramente la señal Disculpa puede ahí. Dale, dale. estar pésima, muchachos. Pero sigamos, dijo. Creo que vamos acá.
Si no estoy mal, digamos ahí. Bueno, no recuerdo en qué me quedé, pero seamos, avancemos, partamos desde acá. No les mencionaba que a veces es complejo realizar como relaciones en bases de datos pues más ortodoxas, como son las bases de datos relacionales. ¿Por qué es un poco más complejo? Porque nosotros tenemos que generar tablas de pivote, llamémoslo de alguna manera, o sea, una tabla que nos sirva para poder hacer relaciones entre otra tabla, ¿ya? En cambio, con las bases de datos orientadas a grafos, como Neo4j o otros tipos de bases, yo honestamente solo conozco Neo4j, eh, pero ese tipo de bases de datos, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es poder crear relaciones al instante, es decir, con instrucciones muy simples nosotros podemos realmente generar relaciones, n cantidad de relaciones entre n cantidad de nodos. Gracias a eso también podemos obtener informes mucho más rápido en el sentido de que nosotros no tenemos que ir a la estructura de la base de datos original y realizar modificaciones porque realmente solo necesitamos generar esas relaciones. Y luego de ello podemos ir a consumir esa información y poder hacerla un reporte, que al final eso es lo que nos interesa realmente. Al final de cuentas, todo el análisis y demás nos sirve como nosotros para poder el obtener ya la información, no los datos. ¿Por qué? Porque es muy diferente tener datos a tener información. Datos son valores como muy puntuales, muy planos, llamémoslo de alguna manera. O sea, un dato no necesariamente me da información. Un dato me dice algo, pero no me está informando algo. Es decir, yo puedo saber que ahora se hizo una venta, por ejemplo, y hubo un monto, hubo X monto, ¿verdad? Digamos, 100 quetzales. Pero ese es un dato, ¿sí? O sea, no es información que a mí me sea relevante ahora. Al final yo necesito poder consumir todas las ventas del día, saber qué es lo que pasó en el transcurso del día, realizar un informe, obtener esa información y ya es eso, ¿verdad? Digamos, la aglomeración de datos me sirve a mí y se convierte en información. En base a esa información yo puedo tomar decisiones, yo puedo saber productos más vendidos, en fin, un sinfín de cosas que son útiles al final del día. Como mencionaba, Neo4j pues es un ejemplo destacado dado que permite almacenar y manipular datos en forma de grafo con su lenguaje de consultas que es Cypher, optimizando la búsqueda de conexiones, que es lo que mencionaba. O sea, nosotros al final del día los reportes son un poco complejos hacerlos en una base de datos relacional ortodoxa. En cambio, cuando lo hacemos con nodos es más sencilla. ¿Por qué es más sencilla? Porque nosotros no tenemos que ir a hacer toda la reestructuración de la base de datos o sea, sí, la estructura como tal, la arquitectura de la base de datos, o sea, cómo vamos a definir la entidad de relación, sino que acá nosotros simplemente generamos las relaciones, buscamos los informes, sabemos cómo está y pues es bien flexible en ese sentido. Es más eficiente en consultas complejas porque, digamos, nosotros no hacemos, digamos, las bases de datos de gráficos son más rápidas que las relacionales a realizar consultas que implican múltiples relaciones, porque para eso están optimizadas, ¿cierto? O sea, digamos, nosotros estamos buscando una optimización en base a nodos y relaciones. Por ejemplo, eBay experimentó una mejora de 1000 veces en velocidad al migrar de MySQL, que es una base de datos relacional, a Neo4j, optimizando su código en el proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos empresas como Walmart, empresas de telecomunicaciones, y este tipo de empresas utilizan grafos para análisis de ventas y optimización de infraestructuras, que es lo que mencionábamos también, ¿verdad? O sea, todo este tipo de comercios que tienen que ver con un usuario, productos, categorías y cosas por el estilo, al final lo que buscan es poder generarle una experiencia al usuario en donde él encuentre complementos que quizá no estaba buscando. Es decir, no sé, yo compro mi teléfono en Walmart, por ejemplo, en la página de Walmart. El Walmart detecta, ok, compró su teléfono. Entonces genera el usuario, un nuevo usuario y un nuevo producto. Pero resulta que este nuevo producto tiene categorías relacionadas. O sea, no necesariamente categorías que estén amarradas a él al momento de comprarlo, sino más bien sugerencias que es muy probable que le sirvan al usuario. Pudiera ser una funda, pudiera ser un cargador, pudieran ser unos audífonos.
¿sí? Lo que sea. Entonces, este tipo de análisis le sirve bastante a este tipo de comercios porque genera una experiencia y genera una necesidad. Es decir, yo compré el celular, pero yo ya tenía audífonos. Sin embargo, estos audífonos están hechos, los que me sugiere la página, los que me sugiere el proveedor, son especialmente para el producto que yo estaba buscando. Entonces genera una necesidad y eso muchas veces es muy importante. Es decir, el que nosotros tengamos todos los productos expuestos no necesariamente significa que el usuario va a encontrar una necesidad. En cambio, si nosotros somos capaces de generar una experiencia de usuario positiva, ¿por qué? Porque le estamos mostrando productos que a él de alguna manera le interesan, porque es interesante al final de cuentas estar viendo productos relacionados. No necesariamente los vamos a comprar, sino el estar visualizando, el estar, ¿verdad? El tener esa alternativa al poder ir navegando dentro del catálogo de productos. Entonces, busca incentivar una necesidad de compra, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos sirve al final del día. Eso es lo que le sirve al final del día al dueño del comercio, ¿sí? Generar una necesidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca, ¿verdad? Eso es lo que se busca en el negocio, poder realizar ventas. Eh, Como lo que mencionaba, ¿verdad? Detección de fraudes, entidades financieras aplican bases de datos de grafos para mapear relaciones en la detección de fraudes. ¿Qué es lo que mencionábamos? Cuando estos aplicativos logran visualizar que hay anomalías en este tipo de sitios, o sea, usualmente el usuario, no sé, gasta 25 quetzales, 100 quetzales al día, fines de semana se tiende a gastar 500 quetzales, eh, permítanme, permítanme. Entonces, este tipo de situaciones son las que van variando, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ir visualizando una tendencia que entre semana gasta 100 quetzales. Fines de semana gasta entre 300 a 600 quetzales. Pero de la nada un miércoles gasta 2000 quetzales. O hace un intento de compra de 3000, falla. Hace un intento de compra de 2500, falla. Hace un intento de compra de 2000 y ahí ocurre. Entonces, esa trazabilidad en los grafos lo podemos ver como transacciones, y es decir, intentos de transacciones sobre un mismo sitio, pudiera ser. Les menciono esto porque así es como operan usualmente este tipo de fraudes. Consiguen accesos y lo que hacen es tratar de encontrar límites, ¿sí? Encontrar límites. Una vez encontrado el límite, empiezan a sangrar la tarjeta, que usualmente es lo que, así es como se dice, sangrar la tarjeta. Y pues al final de cuentas lo que buscan es poder hacerse de productos sin tener que haber pagado nada con un dinero propio, ¿cierto? O sea, vaciar cuentas ajenas, eso es lo que se busca. Entonces, ese tipo de anomalías pues se ven cuando nosotros ya realizamos un análisis con grafos, ¿sí? Impacto en redes sociales. Nosotros podemos ver que las redes sociales, pues como les mencionaba, utilizan grafos, etcétera, etcétera. Y lo que hace esto es facilitar encontrar conexiones entre usuarios en plataformas como LinkedIn, mejorando la experiencia de usuario. Es decir, si yo, no sé, seguramente ustedes ya tienen cuenta en LinkedIn. Si no tienen, háganla, háganla como profesionales ustedes. Ese es el tema que podemos dejar para... Y si tienen preguntas, pues como les digo, no duden en hacerlas. Pero les decía, si ustedes tienen cuenta en este tipo de plataformas, se darán cuenta que si ustedes buscan empleo, si ustedes tienen conexión con personas, etcétera, etcétera, les va a empezar a generar sugerencias de personas con cuales crear una relación de amistad en esa plataforma. Es decir, ahí dice conectar con usuarios, o sea, es decir, conectar su perfil con el perfil al que ustedes quieren empezar a realizar una comunicación. Esto sirve bastante porque ustedes empiezan a generar una red, ¿sí?
empiezan a generar una red de contactos enfocada a algo en común. Es decir, por ejemplo, si ustedes están buscando trabajo y empiezan a generar una red de contactos con reclutadores, por ejemplo, reclutadores enfocados en el área de IT. Entonces, usualmente esta red de contactos a ustedes les sirve y ya el propio sistema se da cuenta de que, ok, ustedes están enfocados en reclutadores. ¿Por qué? Porque les interesa que ellos les escriban. Ok. ¿En qué tema? En IT. Ok, entonces va a empezar a sugerirles empleos de ese tipo, publicaciones de ese tipo, personas que se dediquen a ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces sirve bastante en ese tipo de cosas, no solo en eso, ¿verdad? Realmente podemos verlo en varios tipos de aplicativos, o sea, YouTube te recomienda videos, te recomienda música, Spotify igual ya te puede generar una lista aleatoria en base a inteligencia artificial, se basa en categorías, se basa en artistas, se basa en lo más escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Oportunidades para desarrolladores. Pues como hemos mencionado, ¿verdad? Tecnologías como Neo4j pues permite a los desarrolladores manejar datos interconectados de manera más intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al final ustedes puedan manejar esa información de una manera muy, muy flexible. ¿Por qué? Pues al final del día a ustedes lo que les importa, como les mencionaba, era poder generar información en base a datos. Entonces, al final del día lo que nosotros estamos interesados en poder generar un valor para la empresa, el producto, el comercio, lo que ustedes quieran. Y en este caso, pues el poder generar, eh, poder manipular datos de una manera pues intuitiva, eficiente, pues al final del día eso es algo que se aprecia muchísimo, ¿sí? Ya vamos al ejemplo práctico. Realmente el tema en cuanto a presentaciones no es muy largo. Y pues vamos a empezar con un ejemplo realmente sencillo. Pero antes de eso, pues quería enseñarles un poco. Digamos, este es un ejemplo de un diagrama, ¿sí? De una base de datos de tipo orientada a grafos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un nodo de persona, está conectado al nodo de recursos humanos, al mismo tiempo recursos humanos está conectado a finanzas y recursos humanos pues tienen una relación con operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá nosotros podemos ver realmente que si el día de mañana, por ejemplo, yo necesito hacer que recursos humanos esté conectado directamente al ERP, es posible hacer esa conexión directa, ¿sí? Podemos hacer esa conexión directa. Ok. Ya creo que ya les mandaron el formato para la asistencia. Si quieren, llénenlo. Bueno, no si quieren, háganlo. Llenen ahí el formato. Ok. Sí, no sé quién iba a hablar. No, disculpa ahí, solo para que llenaran el formato. Gracias ahí Ah, por avisar. dale, nítido. Les decía, entonces realmente acá podemos hacer una N cantidad de relaciones y no solo hacerlas, también podemos deshacerlas, ¿verdad? O sea, realmente lo que se busca es facilitar el hecho de generar esta red de información. Entonces podemos hacer bastantes cosas con ese tipo de tecnología. Eh, y es eso, ¿verdad? O sea, realmente son cosas que son útiles al final del día. Y pues eso, permítanme un minuto.
Perdonen ahí la pequeña interrupción. Ok. Eh, pues les decía, al final de cuentas, pues ese tipo de base de datos para esto no sirve. Es muy interesante, realmente es muy, muy interesante. Muchas empresas aprecian esto porque, como les digo, genera un valor agregado al final del día. Ahora bien, yo les mencionaba que yo he tenido acercamiento con aplicaciones de este tipo o con una orientación a grafos. Lo más cercano que yo les podría decir es el mapa de relaciones que genera SAP. SAP, al final del día, no sé si algunos lo han utilizado, yo realmente es que estoy empezando a trabajar con SAP, pero es muy interesante ver que al final al usuario le proporciona un mapa de relaciones. ¿Cómo se mira un mapa de relaciones? Un mapa de relaciones en SAP se ve de la siguiente manera. Al final del día, este mapa de relaciones es un grafo. ¿Por qué? Porque tiene un nodo inicial y tiene aristas que conectan con otro nodo. En este caso, por ejemplo, podemos observar que tenemos el pedido del cliente. Entonces tenemos entregas, tenemos factura, tenemos solicitudes de devolución, la devolución, los cobros, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que los grafos sí se utilizan, es decir, sí los podemos encontrar en el ámbito laboral, no es algo que nosotros nada más hayamos aprendido. En la universidad es algo bastante útil. Sin embargo, sí es un poco complicado a veces encontrar el uso directo para el usuario final. Como les digo, imaginemos los reportes que yo les mencionaba, ¿generan un valor agregado? Por supuesto que generan el valor agregado. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿el usuario final va a saber qué se hizo con grafos? ¿El usuario final va a saber cómo es que está que la base de datos es una base de datos orientada a grafos? Muy probablemente no. Pero en este caso, en estos casos, realmente sí se ve la utilización de los grafos, la utilización de apuntadores, de referencias, de aristas eh, y demás, ¿verdad? Igual, si como les vuelvo a mencionar, si tienen dudas, pues no tengan pena, yo las puedo responder. Y ya venía yo con un pequeño ejemplo práctico, realmente es muy, muy pequeño el ejemplo, ¿sí? Entonces, se los voy a mostrar. Primero vamos a ver el código. Y luego vamos a hacer solo quiero ver si tengo esto. Ok. Sí está. Ah, no, esto es cierto. Ok, entonces el código es muy, muy sencillo, la verdad. O sea, de hecho, ustedes van a ver que realmente incluso todo está en el main. Todo lo tengo en el main. Pero, pues acá está, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener un diccionario simulando una red social. Entonces voy a tener un string y un hash set. ¿Qué es lo que me va a ayudar? Es generar relaciones. Vamos a poder inicializar la red. Entonces yo voy a generar ya de por sí unas conexiones por defecto. Vamos a poder agregar usuarios a nuestra red. Vamos a poder generar conexiones entre usuarios. Vamos a poder ver la relación de los usuarios, o sea, ver sus amigos en el primer nivel, ver si existe un camino trazable entre un nodo a otro, viendo si hay conexiones. Y vamos a poder hacer recomendaciones de amigos. Estas recomendaciones van a ser de nivel 2. ¿A qué me refiero con nivel 2? Es decir, va a ser una recomendación del amigo de mi amigo, ¿sí? Entonces ese es el segundo nivel, porque el primer nivel es mi amigo. Y el segundo sería el amigo de mi amigo. Y de último vamos a poder exportar el grafo para poder ver cómo es que va variando en cuestión de la ejecución que yo vaya haciendo. ¿Sí? Solo... Sí, todavía aguanta mi computadora. Ok. Entonces, por ejemplo, yo voy a correr. Seguramente ustedes ya han de ser expertos en grafos, ya han de haber tenido que generar, si no estoy mal, el primer proyecto, empezar a generar esto. Realmente para ustedes es un juego de niños ya. Ustedes se volvieron ya expertos generando grafos, realizando conexiones, reportería y demás. Entonces, súper interesante.
Bien, como les decía, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, voy a exportar el grafo. Pues ya lo exporté. En este caso aquí va a estar el grafo, ¿verdad? Y este es el grafo. Entonces, si se dan cuenta, tengo un nodo Ana, que es de raíz. Está conectada con Luis. Luis, a su vez, está conectado con Carlos. Carlos con María. María con Elena. Y así sucesivamente con José, con Pedro, con Laura, Raúl y Lucía. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a agregar un usuario. Voy a ponerle conferencia. El usuario conferencia ya se agregó de manera correcta. Vamos a volver a exportar el grafo. Entonces ya tengo el grafo conferencia. Está aislado, estoy conectado con Ana. Ya se crea una conexión. Entonces ya yo hago la exportación al reporte y ya puedo ver que Ana y conferencia pues están unidos. Entonces ahora bien, quiero ver los amigos de Ana, por ejemplo. Ya me tira que sus amigos son Luis, José y conferencia, que son los nodos en el primer nivel. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero ver si hay alguna conexión entre dos usuarios, por ejemplo, entre Ana y Elena, me va a tirar que sí existe una conexión. ¿Por qué? Porque Ana puede llegar a Elena a través de Luis, a través de Carlos, luego con María y al final llega con Elena. Sin embargo, si yo agrego un usuario, no sé si eso es una duda o si están agregando el formato. Ah, no, están llenando el. Excelente. Les mencionaba, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo agrego un usuario que le llamo temporal y luego exporto el grafo, luego voy a buscar si hay alguna conexión, ¿verdad? Entre temporal y Ana, por ejemplo. Me va a decir que no hay ninguna conexión. ¿Por qué? Porque es evidente que nosotros no tenemos cómo llegar desde este punto a toda la red que ha generado el usuario de Ana. Pero, si yo, por ejemplo, hago una conexión intertemporal y Elena, lo exporto el reporte y luego de ello yo veo si ahora sí, temporal, tiene alguna conexión con Ana, pues me va a decir que sí, sí existe una conexión. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ya tenemos un camino de aristas interconectada por nodos, o nodos interconectados por arista más bien, donde yo puedo llegar a Ana, ¿sí? En base al nodo temporal. O sea, nodo temporal ahora puede llegar a Ana, por supuesto que sí. Ahora bien, ¿a qué me refería yo con recomendar amigos de segundo nivel? Yo, por ejemplo, puedo decir, ok, veamos los amigos de segundo nivel de Ana. O sea, ¿qué recomendaciones de amigos se les daría en un inicio? Se le haría como recomendación a Carlos y a Pedro. ¿Por qué? Porque Ana ya es amiga de Luis, también es amiga de José, pero no es amiga directa con Carlos ni con Pedro. Entonces, si simulando esto como una red social, nosotros podríamos decirle, ok, Ana es amiga de Luis, pero no es amiga de Carlos. Y es muy probable que exista una conexión entre ellos, es decir, por la cercanía entre nodos, no, sí, o sea, tienen un nodo en común. Entonces es muy probable que se le pueda realizar esa recomendación. ¿Sí? Entonces, eso sería realmente, no voy a abordar tanto en el tema en este caso, porque seguramente, como les mencioné, ustedes ya han de haber trabajado un código, pero monstruoso para poder realizar grafos de manera, pues, a un nivel muchísimo mayor. Y pues me parece que eso, al menos de mi lado, con el código, con el ejemplo práctico, pues ahí estaríamos. Entonces igual si ustedes tienen dudas o algo por el estilo, pues pueden hacerlas ahora. Como les mencioné, pueden hacerme preguntas acerca de la presentación o algún otro tema que ustedes consideren pertinente o relacionado a la clase.
Em, por el momento es introductorio el tema de grafos para los estudiantes. O sea, ya no están haciendo grafos a una escala tan grande. Interesante, interesante. Yo recuerdo que, bueno, no sé cuál habrá sido el proyecto de ustedes, pero en mi tiempo teníamos que generar como un editor. Y bueno, uno de los proyectos era como un como editor de nodos, y ese nodo tenía que generar imágenes. Estaba muy interesante en el sentido de que complejo en cierto nivel, pero muy, muy interesante en otro, porque había que generar como conexiones en base a matrices. Entonces, digamos, tenías matrices con nodos, apuntadores, y se tenía que realizar, pues al final imágenes en base a puros datos de nodos y apuntadores, y poder que tu algoritmo realizara como una completación, por así decirlo, que completara todas las conexiones necesarias para que pudiera ser visible la gráfica que se buscaba. Pero interesante, eso está bien interesante. Em, bueno, pues no sé si tenías algunas preguntas preparadas, Marcos, o algo por el estilo, o pues ahí estaríamos. Ustedes me dirán, o si ustedes tienen alguna duda, compañeros, no, no. Si puedes dar algunas preguntas así generales para complementarles. O Ok, a ver si alguno quiere opinar y responder a las preguntas, ¿verdad? ok. Todavía tenemos como 15 minutitos. Suficiente. Eh, ¿Qué es lo más difícil con los grafos? Dice. Pues depende, dijo, porque al final de cuentas, ustedes, por ejemplo, dependerá mucho el lenguaje que estén utilizando, digamos. Si es un lenguaje como más flexible, tipo, por ejemplo, no veámoslo del lado de base de datos como Neo4j, sino más bien generar ustedes sus propios grafos en base a listas que ustedes mismos tengan que definir, que eso usualmente se miraba en este curso. No sé si lo están viendo, ya lo vieron, no sé. Pero en su momento es como complicado el poder llegar a una abstracción donde nosotros podamos definir ese tipo de información. ¿A qué me refiero? Es decir, yo voy a tener el nodo A y va a tener su apuntador siguiente y su apuntador anterior. Entonces, ese tipo de abstracción para poder llevar un orden realmente lógico, porque al final de cuentas ya no tiene una estructura tan como, digamos, como clases y atributos, sino más bien tiene como una estructura de, bueno, yo sé que va a estar así o debería estar así, porque ya va a tener solo una referencia a memoria o una referencia, como les digo, tomando en cuenta un programa que ustedes están generando. Lo que se maneja en los apuntadores o en los nodos, o esas aristas entre nodos, son los apuntadores, son las referencias a memoria. Entonces, el poder llegar a esa abstracción quizá cuesta un poco. En un inicio, por supuesto, ya llega un punto en el que para ustedes es súper sencillo porque ya la sufrieron. Pero yo diría que eso, ahora bien, a nivel de reportería, quizá la misma flexibilidad pueda ser un poquito confusa. ¿Por qué? Porque al no tener algo es como con los lenguajes fuertemente tipados y los débilmente tipados, por ejemplo. Si ustedes tienen un lenguaje fuertemente tipado, saben que va a venir, no sé, X tipo de dato, o X tipo de objeto, o X tipo de instancia, o lo que sea, pero ustedes ya saben que va a venir, ya lo tienen definido, o sea, es rígido en ese sentido. En cambio, un lenguaje débilmente tipado, por ejemplo, Python, pudiera llegar a tener errores porque cualquier cosa puede ser cualquier cosa, ¿me entienden? Es decir, yo puedo decir, ok, ahora voy a recibir un número, pero realmente me van a mandar una cadena, me van a mandar un objeto, ¿sí? Entonces, digamos, cuesta un poco en ese sentido porque nosotros no tenemos como algo tan rígido como para poder aplicarle leyes o reglas, ¿sí? Entonces lo mismo pasa a veces con este tipo de bases de datos, porque realmente al ser tan flexible, nosotros podemos asumir ciertas cosas, y el encontrar como
algo más rígido o algo que lo ate a evitar errores o evitar problemas, a veces cuesta un poco. Evidentemente, si ustedes dejan bien documentado todo, dejan cambios, pues no debería de pasar, ¿verdad? Pero muchas veces con proyectos ya un poco grandes cuesta un poco llevar ese control. Eh, no sé, alguien más que tenga alguna pregunta o algo por el estilo. Eh, Ustedes me dirán. Fíjate que yo tenía una pregunta y si lo puedes contestar a nivel general para los compañeros, ¿verdad? Eh, en tema en sí, digamos de cuenta, por el momento el tema de grafos es introductorio para ellos, ya que como tal sería una preclase antes del tema. Entonces, a nivel de desarrollo en tu experiencia laboral, por ejemplo, ¿cómo les podría decir a ellos cómo identificar, por ejemplo, relaciones en grafos, haciendo de cuenta a nivel de datos o en una base de datos, ¿verdad? Ok. En mi experiencia, sí, y de hecho, ahorita que lo mencionas, es interesante porque, como mencioné, yo actualmente estoy trabajando con SAP. Entonces, SAP es un poco confuso en un inicio, eh, y estoy en esa transición entre que confuso, comprensible, pero pues, y en este caso, por ejemplo, justo lo que mencionaba Marcos, ¿verdad? Digamos, cuando las bases de datos son como más relacionales, o más bien, sí, pues bases de datos relacionales, usualmente tienen un punto, valga la redundancia, que los relaciona. Entonces, el poder encontrar ese punto o ese puente entre una tabla y otra o una entidad y otra, pues es un poco pues, más fácil, ¿verdad? Y el momento de hacer grafos, ese tipo de... Porque grafos realmente podemos hacer con bases relacionales, con bases no relacionales y con bases orientadas a grafos, por supuesto. Pero al final del día, como les mencioné, digamos, por ejemplo, el mapa de relaciones que te genera SAP, al final lo que hace es buscar puntos de conexión como para hacer joins, llamémoslo de alguna manera. Entonces esos joins lo que hacen es buscar adecuar la información para poder realizar esas interconexiones, ¿sí? Entonces identificarlas más sería como poder encontrar, usualmente ustedes se van a topar con que podrían ver en la entidad de relación de la base de datos, se me ocurre, pero a veces digamos, ese tipo de situaciones se complican un poco cuando la base es muy grande. Entonces podrían guiarse por eso, podrían guiarse por el nombre de las columnas, usualmente dicen así como documento de entrada, punto de referencia, cosas por el estilo. Ahora bien, si por ejemplo estamos hablando de una arquitectura con microservicios, ahí la cosa se varía un poco. Em, ¿Por qué? Porque nosotros podemos visualizar que en microservicios van a haber a veces relaciones, pero no directamente entre bases de datos o entre sistemas, más bien, porque uno de los principios para que un microservicio sea aceptable es que tiene que estar aislado, o sea, tiene que cumplir una única funcionalidad. Quizá me estoy desviando un poco con la arquitectura y demás, pero a razón de las relaciones o puntos de interconexión de información, los microservicios tienen que tener su propia base de datos de manera ideal. Es decir, si yo voy a tener clientes y en el otro lado voy a tener promociones, o sea, digamos, tengo esas dos como ya especificadas, dos entidades específicas, lo ideal sería tener un servicio que maneje a los usuarios y un servicio que maneje solo las promociones, ¿ya? Entonces yo podría tener en los usuarios una relación, pero lógica, es decir, una relación que amarre un registro de la promoción, o sea, del microservicio promoción, pero que no necesariamente esté en ese esquema de base de datos, sino más bien solo una relación meramente lógica, ¿sí? Entonces, el encontrar ese tipo de situaciones, pues pudiera variar. O sea, podríamos encontrarlo directamente en la entidad de relación, podríamos encontrarlo meramente de manera intuitiva, podríamos consultar documentación y demás, pero sí, a veces es un poco complejo si las cosas no están bien documentadas o si seguimos malas prácticas, donde, por ejemplo, como les mencioné, si hay columnas que se llaman documentos de entrada, o puntos de referencia, o documento de algo, o sea, algo que indique que tiene como un padre, ¿sí?
un documento padre o un documento predecesor, pues ya podemos darnos una idea de eso. Pero si, por ejemplo, nosotros lo que tenemos más bien es algo que, que no es específico, ¿sí? ¿Me entienden? Es como que, ok, si tengo un registro y nada más dice factura, pero yo no sé si es la factura de ese registro o si es una factura padre o si es la factura hija, ¿sí? O sea, hay que seguir buenas prácticas también en el desarrollo. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora bien, otra pregunta dice, a nivel laboral, ¿en qué más utilizan los grafos? ¿Aparte de bases de datos o solo es en bases de datos? Pues fíjate que personalmente yo no he tocado mucho los grafos en ese sentido, como para decirte, ah, no, se usan esto, en esto y lo otro. Pero sí que puedo decirte que muchas veces utilizan grafos para reportería. O sea, no necesariamente solo para bases de datos, sino más bien generar reportería como diagramas de secuencia o diagramas de prioridades, pudiera ser. Entonces ahí pudieras trabajar con grafos. Entonces, pudiera ser, ¿verdad? A nivel laboral. Ahora bien, si te refieres a utilizar directamente bases de datos orientadas a grafos, ahí sí no sabría darte una respuesta concreta, dado que como mencioné, no es como que yo trabaje directamente con eso, ¿sí? Todavía quedan 5 minutillos, no sé si alguien tiene otra pregunta antes de que vaya a almorzar. Una pregunta ahí para generalizar. Eh, a tema general del curso, por ejemplo, tú tienes experiencia en el área de desarrollo. Por ejemplo, en el área de desarrollo, ¿cómo los podrías más o menos decirle a los estudiantes, por ejemplo, a nivel de tema, a lo que sería el curso en estructura de datos, qué tan importante es en el desarrollo, ¿verdad? Ok, interesante. Bastante importante, muchachos, o sea, súper importante todo lo que uno aprende acá. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes tienen que aprender a generar bien, si bien no generar las estructuras como tal, porque como les dije, no sé si ya tocaron ese tema, pues, pero digamos en algún punto van a tener que ustedes generar sus propias listas, ya, sus propias estructuras de ese tipo. Entonces, digamos, ese tipo de situaciones, lo que ayudan realmente, a mi manera de ver, realmente, como les digo, hay diferentes puntos de vista para todo. Entonces, mi manera de verlo fue la siguiente, o sea, realmente el entender cómo funcionan las cosas, porque una cosa es ver y usar algo, usar una lista, por ejemplo, pero el entender qué es lo que está haciendo por detrás realmente es lo que te vuelve diferente en el sentido de que de alguien que solo se dedica a desarrollar, alguien que no tiene estudios, ¿sí? ¿Me entienden? Alguien que ha estudiado, alguien que aprende realmente de las estructuras, puede tener un nivel de abstracción superior. ¿Por qué? Porque él diseña, él desarrolla, no es un programador, entendamos que hay diferencias, ¿sí? Un programador, yo voy y le digo, mira, necesito esto, programarlo. Él va a empezar a echar código y ya. Pero un desarrollador viene, analiza, diseña, ¿sí? Toma puntos de referencia, ¿sí? Tiene todo un trasfondo. Y de último va la codificación, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo, aprendan bastante, como les digo acá, lo que se mejora bastante es como el cómo logran visualizar o conceptualizar toda la abstracción que lleva por detrás el generar una estructura compleja. O sea, al final, ustedes lo que tienen que aprender acá realmente es aprender a optimizar estructuras. Es decir, yo no voy a tener información o atributos en algo que yo sé que no me va a servir. Entonces, desglosarlo. No sé si ya llevaron bases de datos, pero digamos, cuando uno normaliza una tabla, es algo similar a lo que hace uno con la estructura de datos ya directamente de una clase, por ejemplo. O sea, empezar a desacoplar o modularizar toda esa información, porque al final del día nosotros lo que queremos es información muy, muy puntual, ¿sí? Es evitar tener información redundante, ¿sí? Entonces, sí, yo les recomiendo bastante que aprendan bastante en el sentido de abstraer y comprender cómo es que funcionan las estructuras que de por sí ya existen, ¿sí?
entender eso, poder aumentar su nivel de abstracción y no solo tener como que un nivel en el que yo sé cómo, yo nada más lo uso, pero no sé cómo funciona, ¿sí? ¿Qué recomienda para conseguir chamba? Esa pregunta es súper clásica, sí, y yo la hacía. Pues fíjate que depende, realmente depende qué te interese, porque digamos, mira, voy a hablar yo de un tema, o sea, yo personalmente odio hacer el front, pero a veces toca, pues, ¿me entendés? Entonces, depende de qué te quieras especializar. Si lo tuyo es bases de datos, pues aprende bases de datos en el sentido de no solo hacer agregación de columnas, selects así al azar, ¿no? O sea, aprende bien a hacer bases de datos, o sea, aprende bien a hacer tus entidades, aprende bien a hacer diagramación, aprende bien a optimizar consultas, aprende bien a cómo poder normalizarlo, ¿no? Según mi experiencia. Pues lo que te digo, ¿verdad? Dependerá de qué es lo que te gusta, porque si a mí por ejemplo, yo especialmente, recomendación de chamba para alguien que le cuesta programar, hijo de la mano, ¿qué haces acá? No, chavos, son mentiras. Fíjate que, miren, pues, si yo les contara lo mucho que me costó aprender a programar, entonces, no, échale ganas, la verdad es que se aprende, todo se aprende, pero vean, como para dar un toque de esperanza. Sí, ajá, en la época sinía, cabales, como dice Marcos. A mí me Con interesa IPC. con deseos. Qué A mí me fuerte interesa eso. la ciberseguridad y el hackeo. Si te interesa la ciberseguridad y el hackeo, yo te recomendaría que aprendieras a usar más como, digamos, depende, dirían, otra vez, va, porque, mira, a mí me gusta bastante el desarrollo. A mí me gusta el desarrollo, entonces ponerle, yo aprendí bases de datos, me enfoqué más en el backend, ¿va? Entonces, digamos, aprendí, mi stack es con .NET, ¿sí? Entonces lo mío es C Sharp, .NET, cosas por el estilo, SQL Server, Oracle, ¿ya? Cosas por, cosas por ese estilo. Em, pero sí, les voy a dar otros 5 minutitos y ya me voy. Entonces, si en tu caso, por ejemplo, que te gusta la ciberseguridad y el hackeo, yo te diría empezar a ver servidores, ¿sí? Empezar a ver, cuando llegues a redes, em, cuando llegues a redes, perdón, es que estoy respondiendo las cosas del trabajo. Cuando llegues a redes, te vas a dar cuenta cómo es que realmente funcionan las cosas. O sea, digamos, eh, empezás a ver cómo poder, como más que empezás a ver cómo funcionan los servidores, empezás a experimentar con las terminales y ver todo eso, ¿verdad? Entonces, yo te recomendaría algo que hizo un compañero, es empezar a ver, si no estoy mal, la página se llama HackerRank, creo, sí, si no estoy mal, apuntarla por ahí va. Pero ese cuate que te digo yo, él consiguió trabajo justamente por esa página, porque él empezó a aprender sobre servidores Ubuntu, o sea, servidores Linux, servidores de Windows, empezar a hacer retos. Y en uno de esos retos, como que él fue de los primeros 5, si no estoy mal, algo así. Y como que por eso le convocaron para un trabajo, entonces él trabaja con todo eso. Entonces, como te digo, depende, ¿va? Depende mucho de qué te gusta. Personalmente, yo no sé, no mucho me gusta trabajar con servidores, me gusta más el desarrollo, entonces, como te digo, depende. Súper importante, si te gusta la ciberseguridad, empieza a ver también temas de redes, ¿va? O sea, cosas como, no sé, ruteos, firewalls, lo que sea, ¿verdad? O sea, un consejo, empiecen a ver ofertas laborales. O sea, digamos, busca ofertas laborales de lo que te gustaría trabajar y mira qué piden en esas ofertas laborales. Si, por ejemplo, si te piden, qué sé yo, aprender servidores Linux, entonces podrías empezar por ahí. Ah, yo no sé servidores Linux, voy a aprender a usar eso. Cosas por el estilo. Dice, cierto, este semestre los compañeros fueron inducidos a la distribución Linux. Ahí van con más conocimiento. Ah, interesante. Linux es muy bonito. Es muy chilero, pero pues como les digo, ¿verdad? Depende. Yo al menos sí me gusta Linux, pero como les digo, mi stack es .NET, entonces como que me centro más en cosas así, en un entorno de Microsoft, entonces uso Windows. Bueno,
Si no tienen más dudas, muchachos, yo los dejo. No sé, una última duda antes de irme. Marcos, no sé si ahí estamos. Sí, agradezco mucho tu presencia, ¿verdad? Entonces, para los compañeros, abordar todos estos temas y conocer un poco más acerca del desarrollo, así como el área laboral, pues es muy interesante y agradezco tu participación. Entonces, también por si nos puedes apoyar ahí con los recursos, se los estaré pasando a los compañeros, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya te los paso. Ok, muchísimas gracias por tu participación y no sé si algún otro compañero quiere complementar algo o si no, pues eso sería todo por la conferencia. De igual forma, me estaré comunicando contigo, con tu persona ahí, para hacerte saber algo ahí acerca de un pequeño reconocimiento acerca de escuela, ¿verdad? Ah, nítido, me parece, me parece. Bueno, eh, yo creo que nadie va a opinar nada, entonces, señores, yo los dejo. Tengo otros pendientes ahí encima, entonces, que pasen buena tarde. Feliz tarde, compañero. Y gracias ahí. Buen provecho, Tomás. Dale, dale, ya sabes. Ok, compañeros. Entonces, esto sería todo por lo que sería la conferencia. Vamos a continuar con lo que serían sus dudas acerca del proyecto para aprovechar un poco el tiempo, ¿verdad? O si quieren abordar algo acerca de la conferencia. Eh, si tienen algunas dudas, pues de igual forma las estaré resolviendo, ¿verdad?